Bueno, presidente, ya hay 28 personas conectadas, ya hay un mensaje del señor defensor del pueblo que dice muy bien por la equiparación de oportunidades cuando el presidente Tejeda estaba hablando de la organización, así que un saludo al señor defensor del pueblo de la República de Panamá. Por supuesto, gracias a todos ustedes por participar. El cronograma es bien sencillo, habla el presidente de la organización sobre qué trata y qué queremos hacer con el Comité Euroamericano de Derecho Digital. Le damos la palabra a don Carlos Infante y después a Belisario Castillo y finalmente una ronda de preguntas y respuestas por parte de todos los participantes. Así que le damos la palabra a don Antonio Tejeda, presidente del Comité Euroamericano de Derecho Digital, y muchas gracias por hablar en esta primera actividad después de haberme designado como director del Nodo de Panamá. Agradecido con usted y los micrófonos son suyos. Sí, buenas tardes. Bueno, efectivamente, el doctor don Carlos Rubio es nuestro director general en el nodo que tiene el Comité Euroamericano de Derecho Digital en Panamá y, bueno, estamos muy contentos y muy felices de que efectivamente nos represente en ese gran país que conozco y me encanta y que obviamente bueno, está haciendo una labor encomiable y seguiremos, ¿no? Esperemos que con el tema del virus, con el COVID-19, en breve podamos empezar a movernos con más naturalidad por el mundo y sobre todo por esa parte del hemisferio occidental y empecemos a tener unas reuniones más cercanas, ¿no? Porque si bien es cierto que estas nuevas tecnologías nos acercan, pero bueno, el networking no deja de ser importante el estar frente a frente, ¿no? Bueno, saludar a todo el público en general que participa de este evento y el que se pueda ir incorporando y, por supuesto, al doctor Belisario Castillo y Carlos Infante, ¿no? Yo quería hacer algunas reflexiones, sobre todo con respecto al tema de la identidad digital, ¿no? Y, obviamente, el tema de blockchain, ¿no? Aún no existe una norma jurídica que defina el concepto de blockchain debido a lo novedoso de estas tecnologías. Pero podemos decir, y por supuesto esto es pacífico, que se trata de una estructura de base de datos que contiene un listado de bloques con información almacenada y que están unidos de forma consecutiva. Se trata de dar una pequeña noción que obviamente van a ampliar luego los doctores que me precederán. Cada bloque de este nuevo listado está unido al anterior mediante un algoritmo matemático, el hash, conteniendo toda la información del bloque precedente. Como sabemos, esta tecnología encuentra su origen en el protocolo de Bitcoin, que fue propuesto e implementado originalmente por Satoshi Nakamoto, aunque hoy en día sabemos que es la base tecnológica de muchos otros protocolos, como puede ser Ethereum. Existen varias formas de clasificar la blockchain y ver las aplicaciones que pueden tener esta tecnología, de las que probablemente darán más detalle nuestros ilustres ponentes. Pero uno de los grandes usos de la tecnología blockchain está ligada, y aquí es donde me quiero centrar bastante en esta pequeña exposición, espero que sea pequeña, ligada a la identidad digital. Y cómo puede transformar la forma como nos identificamos para hacerlo de una forma mucho más segura. ¿Y qué es la identidad digital? La identidad digital o identificación digital es todo el conjunto de datos sobre nuestra persona y que nos define como tal ante otros usuarios en el ciberespacio. Mediante la identidad digital, otros usuarios pueden tener una idea bastante clara de cómo somos, qué solemos hacer, de nuestras actitudes, además de qué reputación ostentamos en los negocios y en la comunidad en general. Por otro lado, nuestra identidad digital no necesariamente debe corresponder fielmente a nuestra identidad física. Sin embargo, se debe tener muy en cuenta que las acciones realizadas bajo la identidad digital tienen sus repercusiones en nuestra vida real y viceversa. Algo que muchas veces parece que pasa desapercibido o quiere pasar desapercibido por muchas personas, de forma sabiendo lo que está haciendo, ¿no? Es decir, toda la información que almacenamos dentro del espacio digital, como por ejemplo nuestros datos personales, los comentarios, las imágenes, las páginas que visitamos, lugares donde publicamos nuestros datos, contactos, etcétera, todos ellos conforman nuestra identidad o perfil digital. Por tanto, es imprescindible tener en cuenta que a través de estos datos los demás nos verán de un modo u otro en un ciberespacio. Pero podríamos repasar un poco sobre estos aspectos a priorísticamente antes de entrar en más detalles
para centrarnos más en el aspecto de identidad digital como algo que, como instrumento que nos puede dar la clave para seguir con lo que estoy comentando. Los instrumentos internacionales de derechos humanos suelen incluir la noción de identidad en términos de nombre, nacionalidad o reputación de una persona. Particularmente en el caso de menores, por ejemplo, en los artículos 11 y 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, los artículos 7 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 11, 18 y 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, muy cerquita de Panamá y un gran país al que también quiero y aprecio mucho, y que tenemos grandes personas participando en el Comité Americano de Derechos Digitales. Sin embargo, todos estos instrumentos que he comentado abordan ciertos elementos de la identidad de las personas que en efecto son fundamentales, pero no la abarcan de forma integral. Según el World Economic Forum, en la actualidad se suelen distinguir 5 tipos de sistemas de identidad. Los sistemas de gestión de identidad internos, los sistemas de autenticación externos, los centralizados de identidad, los de autenticación federados, los sistemas distribuidos de identidad. Estos últimos son los que más se acercan a los sistemas de identidad digital autosoberana, que es la que más nos interesa aquí y es sobre la que quiero seguir con mi explicación. La identidad autosoberana podemos afirmar con otros autores que hasta el momento se han superado, que han hablado sobre ello y que dicen que se han superado 3 etapas en materia de sistemas de identificación en Internet y se está comenzando a ingresar en la 4ª. Estos sistemas son los siguientes: los sistemas centralizados como el ICANN para la asignación de nombres de dominio, los sistemas federados como el Passport Microsoft, los sistemas centrados en el usuario como las soluciones basadas en el Open Authorization. Es decir, nos estamos refiriendo a una solución de administración de identidad y acceso. Por tanto, se trata de un protocolo para pasar la autorización de un servicio a otro sin compartir las credenciales de usuarios reales como un nombre de usuario y una contraseña. Y por último, tenemos los sistemas de identidad autosoberana. Todos los sistemas de identificación desplegados hasta el momento presentan en mayor o menor medida el problema de depender de una entidad centralizada. En otras palabras, todos estos sistemas siguen un esquema donde una entidad decide sobre los datos personales nuestros, con algunas intervenciones menores del usuario que generan una falsa sensación de control sobre los datos integrantes de la identidad. Por tanto, la única forma de generar una identidad que ponga el foco en el usuario y no las entidades que validan la información es darle autonomía al usuario y hacerlo soberano de sus datos. De ahí esa nomenclatura. La situación normativa en la cual se podría implementar un sistema privado digital de identidad autosoberana es diferente para cada país. Por ejemplo, si hablamos de Costa Rica, hay una definición legal de identidad en Costa Rica. Pues, al igual que sucede en otros países de la región, Costa Rica carece de un concepto normativo de identidad, sin perjuicio de la identidad, que sin perjuicio de ello la identidad goza de protección legal para la adhesión de Costa Rica a los instrumentos y por la adhesión de Costa Rica a los instrumentos internacionales de derechos humanos mencionados anteriormente. Sin embargo, en la Constitución de Costa Rica sí se menciona que es deber del Estado proporcionar a los ciudadanos documentos de identidad para ejercer sus derechos políticos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Panamá? Hay una definición legal de identidad. Aunque la Constitución de la política de Panamá no tenga una definición del concepto de identidad, sí existen ciertas normas o artículos que tratan sobre ese concepto. Es posible que los ponentes, si tienen tiempo, nos den también algunas pinceladas sobre esos aspectos, sobre todo en Panamá, ya que son panameños o viven y se desarrollan generalmente también en Panamá. Y si nos vamos a la Unión Europea, el grupo de trabajo de la Unión Europea dedicado a trabajar sobre blockchain, el observatorio y el foro de la Unión Europea sobre blockchain, publicaron un informe repasando la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos Europeo y del EIDAS sobre las soluciones de identidad autosoberana, dado que ambas regulaciones son de aplicación directa, como sabemos, en todo el territorio de la Unión Europea, por tratarse de un reglamento que tiene dicha virtualidad jurídica expansiva en la Unión Europea. Como saben, si fuera una directiva no sería así, sino que se tendría que transponer las directivas
a las legislaciones nacionales, pero respetando simplemente unos mínimos y tal. Pero, sin embargo, los reglamentos son de aplicación directa a la Unión Europea. La virtud que tienen, por tanto, estas normas europeas reseñadas es que tratan sobre los elementos fundamentales de la identidad a efectos legales. Por un lado, el Reglamento General de Protección de Datos, que se enfoca sobre el tratamiento de datos personales. Aquí entro con respecto a lo que estaba comentando Belisario Castelló en un primer momento. Y por otro lado tenemos, como decía antes, el reglamento eIDAS, que se enmarca en la prestación de servicios de identificación propiamente dicha. En otras jurisdicciones se está tomando como base el excelente modelo europeo y están adecuándose a sus marcos normativos en materia de protección de datos al Reglamento General de Protección de Datos nuestro en Europa. Por ejemplo, en América Latina, como ustedes saben, el primero en lograrlo fue Brasil, y hay otros países que están legislando, bueno, ya han legislado, y otros que están sobre ello. Lo que está meridianamente claro es que la mayoría de los estudios que analicen experiencias de soluciones de identidad digital señalan que para su implementación es inevitable tener que mirar a cada legislación en particular para determinar si es posible el reemplazo total de la identidad estatal por una identidad autosoberana. Es decir, si basta con acreditar la identidad por medios privados o en cambio se necesita la identidad que proporciona el Estado. Tenemos desde el 2014, bueno, se entró en vigor en el 2014, publicada en el 2012 el Reglamento de la Unión Europea de Identificación Electrónica de los Servicios de Confianza para la Transacción Electrónica en el mercado interior. Como me comentaba, este es el eIDAS, que estaba comentando hace unos momentos, y que concretamente además en España fue complementado por la Ley 6/2020 de 11 de noviembre, que regulaba determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Se trata de una iniciativa europea que ha sido bastante aplaudida y percibida como un referente a escala mundial por la singularidad y carácter innovador en la regulación de un eslabón crítico para la seguridad de las transacciones electrónicas, como son, por supuesto, la confianza, en la identificación digital, los envíos sellados, certificados, la firma electrónica de documentos, es decir, los popularmente conocidos como servicios electrónicos de confianza. Efectivamente, desde su entrada en vigor en 2016, una entrada progresiva hasta 2016 o desde 2016, el reglamento eIDAS ha incrementado significativamente el grado de confianza en las transacciones electrónicas en el mercado interior y ha perfilado una nueva dimensión que condiciona la forma en la que hoy se perciben las relaciones en el entorno cibernético. Como ustedes ya saben, además, el pasado 3 de junio de 2021 fue publicada una nueva propuesta de reglamento de la Unión Europea que pretende modificar el reglamento eIDAS para establecer el nuevo marco para la identidad digital europea, el que se quiere llamar, obviamente, el eIDAS 2. Esa propuesta, que todavía no es la definitiva, pretende elevar todavía más el eIDAS hasta el punto de generar un cambio de paradigma en la identificación digital europea de ciudadanos y empresas. Es importantísimo. En definitiva, lo que promueve esta propuesta de eIDAS, valga la redundancia, es el derecho gratuito y voluntario de toda persona a tener una identidad digital reconocida en cualquier lugar de la Unión Europea. De hecho, la meta es que en 2030 el 80% de la población cuente con un sistema de identificación europeo, el llamado eID, que quiere proporcionar a los ciudadanos un modo sencillo y seguro de compartir información identificativa en múltiples contextos. Además, el sistema irá más allá de permitir compartir solamente de forma segura nuestros nombres completos, direcciones, números de DNI, el NIE, que es el número de identificación de extranjero que se aplica en España, o el pasaporte, sino también además va a permitir compartir otros atributos relevantes según las circunstancias, como por ejemplo el carnet de conducir, certificados médicos, diplomas profesionales, información bancaria, bueno, en definitiva, un universo bastante amplio. El sistema va a funcionar mediante la llamada European Digital Identity Wallet, es decir, las carteras digitales disponibles en aplicaciones tanto para teléfonos móviles y otros dispositivos, que permitirá realizar con confianza certificada acciones tales como identificarnos en el plano online y también en el offline. Utilizará también información como confirmación del derecho a residir, trabajar o estudiar en otro Estado miembro, acceder a servicios públicos para solicitar partida de nacimiento, presentar declaraciones de impuestos, solicitar plaza de universidad. Como decía antes, es un mundo y un universo
excelente que se abre ante nuestros ojos y que nos posibilita, en este caso a los europeos, pero que se va a ir obviamente expandiendo por todo el mundo, ¿no? La idea es que este sistema de identificación electrónica transfronteriza, el EID, no se aplica únicamente al sector de la administración pública, sino que se amplíe su utilidad a sectores privados, tales como el transporte, la energía, la banca, la salud, las telecomunicaciones y otros muchos más. Son muchos más los asuntos que podría comentarse sobre esta propuesta y que plantea retos importantes para, como comentaba al comienzo, para los ecosistemas RegTech. No solamente existe el universo FinTech o LegalTech, sino tenemos obviamente también el RegTech y otros múltiples tech. Para ir terminando, me gustaría comentar que estoy presidiendo una DAO con base en Wyoming, que bueno, es lo que nosotros llamamos el Freedom. El Freedom es una ficha o FDM, es una iniciativa orientada a la persona, a la promoción de la personalidad virtual como un derecho humano y que se desarrolla por medio de instancias que colaboran entre sí en la búsqueda de estos objetivos. ¿Cuáles son estas instancias? Bueno, por un lado tenemos el Political Token Corp, que es una empresa que se encarga de emitir la ficha FDM y propiciar procesos entre las otras entidades de este pentágono que voy a seguir explicando muy brevemente. Está la Virtual Personality Institute, que es el instituto especializado en la investigación y promoción de proyectos relativos al derecho de la personalidad virtual y al derecho a tener dinero, algo de suma importancia, como ustedes todos saben. Por otro lado está la Global Network of Politicians for Crypto, que es la DAO que yo estoy presidiendo, que tengo el honor de presidir, según lo que los compañeros han querido a través de, obviamente, la forma de decidir que tiene una DAO. Esta red está conformada por políticos a nivel mundial que se encargan de proporcionar información actualizada sobre la implementación de la moneda local digital, promover alianzas con proveedores de moneda digital, local digital, y de plantear las reformas legales necesarias para su consecución. Estamos en contacto con múltiples políticos, con políticos de distintos signos, porque obviamente esto no tiene ningún tipo de color político, y estamos en contacto con políticos, como digo, de diversos ideologías y de diversos países. Por otro lado, tenemos la FDM Community, que es la comunidad de poseedores de la ficha FDM, la cual se rige por los estatutos aprobados por la propia comunidad y que marca el rumbo del activo. Y por otro lado tenemos la Local Government Digital Currency, que sería la exchange encargada de realizar el cambio de moneda local digital de los gobiernos locales, buscando proporcionar liquidez entre ellos. Quería identificar este pentágono Freedom porque yo creo que es bastante importante. Es pionero en el mundo esta posibilidad de que unamos a los políticos, si es que es posible, a través de las criptomonedas y del mundo blockchain, y en definitiva que sea como un acicate para que los ciudadanos se vean correspondidos a través de políticas eficientes y que igualen en derecho a todas las personas. Bueno, sin más por el momento, para no cansar más a las audiencias ni quitar más tiempo a los ponentes, les dejo con el doctor Carlos Rubio, nuestro director general del Nodo de Panamá, del Comité Euroamericano de Derecho Digital, y los excelentes ponentes disertantes que nos acompañan y que él presentará a continuación. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, señor presidente. Buenas tardes a todos o buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo están. Ya hay saludos por parte de Miguel desde Miami, Carolina desde Argentina y Ávila Does Consultores desde México. Hoy tenemos el honor de presentar a Carlos Manuel Infante y Belisario Castillo Sáenz, donde vamos a hablar sobre la introducción a la tecnología blockchain, cuál es el estatus de las criptomonedas en el mundo, las aplicaciones de uso actuales y, por último y cuarto tema, la regulación nacional e internacional. Para esto vamos a iniciar con Carlos Infante. Carlos Infante es un abogado de una mente privilegiada, un gran amigo, persona que conozco particularmente de toda la vida. Él trabaja en Infante y Pérez Alvillano, ya cumplió con un rol profesional de ser corregidor en su momento, actualmente llamado juez de paz, lidera el equipo de recuperación de créditos de la firma que ya mencioné, asesora a empresas de diversos sectores y es un
una mente privilegiada, repito, dedicada al tema del derecho digital y el tema de las criptomonedas. Él va a hacer su introducción, va a hablar sobre el tema del blockchain y por ende, Carlos, muchas gracias por tu participación y tiempo y los micrófonos son tuyos. Gracias Carlos Eduardo y muchas gracias a don Antonio también y al Comité de Derecho Euroamericano por esta invitación para mí y para Belisario. Buenas noches y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Veo que hay mucha gente internacional, por lo que vamos a tener que hacer un enfoque de manera global de este tema, que en realidad era la idea, porque este es un tema global, no es un tema de ninguna manera nacional. Y habiendo dado las gracias, Carlos, me permito entonces hacer una especie de introducción, porque no sé si todos estamos en la misma página en cuanto al significado de esta tecnología, o por ejemplo, en cuanto a muchas de las palabras que usó don Antonio en su presentación hace algunos minutos. Y yo creo que ese es probablemente el primer paso para poder todos ubicarnos en el espacio y tiempo del conversatorio que vamos a tener. Don Antonio estaba hablando de la tecnología blockchain y él específicamente se enfocó en un tema muy importante, que es la identidad digital. En este caso sería la identidad digital soberana y cómo eso es una aspiración grande del mundo liberal, en el cual cada persona aspira a tener y ser dueño de su propia identidad. Y más allá de ser dueño de su propia identidad, que eso conlleva tus derechos tanto de privacidad de datos, etcétera, también es una necesidad en muchos de los países de tercer mundo y países que están en vías de desarrollo y con grandes problemas políticos y económicos en sus países. Hago ese énfasis porque el tema de blockchain realmente es una tecnología con una aplicación de manera universal. Es una tecnología que en principio podría ser aplicada para cada problema o cada situación de manera individual. La identidad digital soberana es un caso. La inclusión financiera, sobre la cual hablará Belisario más adelante, es otro caso muy importante sobre el cual se puede aplicar esta tecnología. Los derechos políticos es otro caso de uso muy importante sobre el cual se debe utilizar esta tecnología y de hecho ya hay casos de estudio, bueno, no casos de estudio, casos prácticos. En las últimas elecciones federales en los Estados Unidos de América, 2 estados utilizaron tecnología blockchain para llevar adelante el registro de los votantes. Así que ya existen casos de uso de la tecnología blockchain en procesos electorales. Y todos aquí sabemos muy bien que los últimos procesos electorales en nuestro hemisferio han estado llenos de dudas, denuncias de fraude y múltiples problemas que ponen en peligro tanto la democracia como las economías de cada país. Entonces, vemos así que el blockchain realmente es una tecnología que puede ser utilizable en cualquiera de estas áreas. Y las criptomonedas, como más adelante explicaremos con Belisario, son una aplicación muy específica de esta tecnología para ciertos productos o servicios. Yo debo empezar haciendo este recuento, porque todo esto inicia por allá por el año 2008-2009 con el famoso white paper de Satoshi Nakamoto, que ya don Antonio lo mencionó, en el cual se habla en este white paper de una idea. ¿Cuál era esa idea? Una versión puramente electrónica de efectivo de pagos en línea sin intermediarios. Esa era la visión que nos ha llevado a nosotros donde estamos hoy en día. Pago en efectivo, pero en versión electrónica sin que se involucre ningún intermediario. Esa era la visión. La gente en ese momento decía y pudo especular sobre si era viable o no era viable. Varios o 12, 13 años después ya hemos visto hasta dónde ha llegado esa visión. Y no solamente la visión, sino la tecnología que soportó esa visión, que es el blockchain. En este caso yo debo hacer una distinción muy importante porque aquí muchos, bueno, Carlos, ¿cuántos de los que estamos aquí somos abogados? ¿O tenemos un registro de eso? No sabría decir, pero sí se expandió por el comité y por ende tenemos abogados de varios países. Están mis compañeros de maestría,
que no son Ok. abogados, estamos estudiando un MBA y personas que están interesadas en el tema. Ok. Tomando en consideración de que hay bastantes abogados aquí, una de las primeras preguntas, pues, de que a cualquier persona le surge con este tema de la tecnología es, bueno, los derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho de la privacidad de datos. ¿Cómo se come eso con relación a una tecnología que abiertamente indica que es transparente, inmutable y abierta a todas las partes que participen, ¿verdad? Y aquí es donde voy a hacer la primera distinción importante para todos nosotros como abogados, economistas o cualquiera que sea su profesión. Existen dos tipos de blockchain. Existe la blockchain privada y la blockchain pública. En el caso de Bitcoin, se trata de una blockchain, de una red de tipo pública, es decir, cualquiera puede participar de esta red siempre y cuando cumpla con el consenso y el protocolo ahí establecido. La intención y el objetivo de Bitcoin es una unidad de valor para recrear los pagos de persona a persona de manera electrónica sin la necesidad de intermediarios. El valor que ha tomado el Bitcoin es directamente la relación entre la necesidad y la expectativa que tiene la gente en esta tecnología, sobre todo para países convulsionados económicamente o cuyas políticas monetarias le hacen a la gente dudar y ven mayor valor en una tecnología de esta naturaleza. Y por el otro lado tenemos las blockchain privadas, que son las blockchain desarrolladas por empresas específicas que lo que están buscando es la aplicación de esta tecnología a, pongamos un ejemplo, la aplicación de la tecnología a áreas reguladas. ¿Qué son las áreas reguladas? El área bancaria, el área de valores, el área de activos negociables. ¿Cómo se maneja este tipo de tecnología dentro de distintas industrias? Y Belisario más adelante, pues yo les voy a hablar de la parte regulada, pero Belisario les hablará el concepto macro, que es, por ejemplo, el área no regulada, que es lo que serían las DeFis, que serían las finanzas descentralizadas. Pero en el área regulada es totalmente cierto de que la mayoría de las empresas a nivel mundial grandes han creado consorcios en los cuales han invertido dineros y recursos para competir con esta tecnología que todos sabemos que es disruptiva. ¿Por qué? Porque todos sabemos que se está eliminando al intermediario, que se están haciendo las transacciones en cuestiones de segundos y que los costos de entrada y de inclusión financiera son altísimos, a diferencia de lo que ha ocurrido por muchos años en la sociedad en la que nosotros vivimos. Pero para que esas blockchain privadas puedan funcionar, se tienen que hacer en base a ciertos principios y derechos respetados. Uno de ellos es el derecho a la privacidad. A diferencia de una blockchain pública, en las blockchain privadas habrá privacidad en cuanto a las transacciones, etcétera. Sin embargo, los beneficios siguen siendo los mismos. Inmutabilidad de los registros, seguridad de la información y transacciones inmediatas entre las partes. Eso, por ejemplo, sería para el caso de el nuevo sistema que está llevando adelante el mundo bancario y financiero para que los pagos sean inmediatos y efectivos utilizando tecnología blockchain y poder competir a nivel internacional con lo que está haciendo la tecnología en código abierto, que es exactamente lo mismo pero por fuera de los bancos. Espero haberme explicado con la manera en la que he intentado explicar la diferencia entre una red pública y una red privada. Dicho eso, una vez esas tecnologías están desarrolladas tanto privada como públicamente, la gran pregunta es, ¿hacia dónde van a ir? Y aquí es donde nosotros debemos aprovechar este espacio para debatirlo. Por más que esta tecnología ya lleve 12 o 13 años de estar en el mercado, de estarse desarrollando activamente y con billones y billones de dólares invertidos, que precisamente son la tecnología la que ha ayudado a traer esa inversión a este mercado, la pregunta es ¿qué tanto se va a desarrollar o qué tan disruptiva va a ser esta tecnología al final del día en las distintas economías e industrias de nuestro mundo globalizado? Mi perspectiva es, estamos demasiado temprano para saber de verdad cuáles son las industrias o cuáles son las cosas que de verdad se van a transformar a un nivel profundo. Y como ejemplo, nada más podría yo hacer una analogía, por ejemplo, cuando inició el Internet.
que en sus pininos, por allá por los años 93, 94, la gente no veía en el Internet mayor uso que el de repente enviar un correo electrónico o de acceder a una página web. Y ya hemos visto cómo 20 o 25 años después, la cantidad de aplicaciones que se han construido sobre el Internet nos han literalmente reformado la manera en que funciona el comercio global. Pero 25 años atrás era muy difícil saber hacia dónde iba el Internet o qué tanto iba a ser el impacto. Como una tienda de libros como Amazon terminó siendo la tienda más grande del mundo a nivel electrónico, o como una tienda que alquilaba DVDs por correo terminó siendo el proveedor número uno y mayor productor de cine, que es Netflix. La aplicación de la tecnología en el tiempo solamente la dirá el tiempo y el nivel de desarrollo y confianza que haya en el sector. Habiendo hecho esa comparación, perdón, esa diferencia entre una blockchain pública y una blockchain privada, nosotros como abogados debemos tener muy claro que siempre y cuando los desarrollos privados cumplan con las leyes, tanto financieras como de derechos humanos, como de protección de datos, como cualquier otra ley nacional, Belisario habló de las cargas impositivas, que por más que no estén especificadas aún a nivel legislativo en cada país, hace poco salió una noticia de que el IRS o el Departamento de Cobranza de Impuestos de los Estados Unidos estaba buscando deudas por arriba de 40 billones de dólares de transacciones que se han hecho en el mercado de las criptomonedas por ciudadanos estadounidenses. Ellos no tienen una regulación específica en cuanto a eso, pero van a exigirle el pago de cualquier ganancia que ellos hayan tenido en el uso e inversiones en este mercado. Igual estamos todavía a la expectativa de cuál va a ser la regulación a nivel internacional sobre este mercado. ¿Qué tanto va a impactar el desarrollo y la innovación tecnológica del mercado una vez se vayan dando esas regulaciones? En Panamá, ya habrá que verificar con nuestros demás colegas, que me gustaría escucharlos, qué tipo de incentivos o qué tipo de ideas han habido en los demás países para regular esto, pero en Panamá han habido alrededor de 3 o 4 iniciativas. Ninguna ha pasado a una segunda etapa seria, pero estamos a la espera y hay mucha expectativa sobre cómo va a darse esta regulación. Te podría decir y les podría decir a todos que desde el punto de vista de los Estados Unidos, la única intención con relación al regular el mercado de las criptomonedas es a nivel de preservar la estabilidad del mercado financiero de los Estados Unidos, de preservar la integridad del mercado y de preservar las inversiones que hacen, valga la redundancia, los inversionistas en este mercado de criptoactivos. Es decir, no ser sujetos de fraude o de ofertas públicas que no están respaldadas bajo ningún tipo de prospecto serio y lo único que buscan es levantar fondos para robárselos o quién sabe qué. Así que con esta introducción de manera muy general, pues para todos los abogados y colegas, pues espero haber sido un poquito claro en el sentido de cómo distinguir ambas tecnologías y en qué caso podría aplicar a cada una de nosotros. Y comparto entonces ahora la palabra, no sé, Carlos, pues con Belisario, para que podamos ir aterrizando en casos de uso práctico que tenemos hoy en día, además de los que ya he mencionado, porque es muy probable que todos como abogados tengamos que estar, si no ya, muy, muy al tanto de frases y nombres como, por ejemplo, finanzas descentralizadas, contratos inteligentes, blockchain pública, blockchain privada, criptoactivo, tokens, etcétera, y esa infinidad de términos que los vamos a estar escuchando a diario, pero que ya necesitamos ir pudiendo distinguir dentro de nuestras mentes. Muchas gracias, Carlos. Para contestarte o complementar, hay algunos mensajes aquí que cuando preguntaste qué profesión eran, Luis Cigarrista Vargas es abogado panameño, Mari García Segunda, ingeniera en sistema, Erwin Torres es comunicador, Ávila Doen son economistas y financistas, Gerald Simpson es experto en informática. De antemano, ya cuando termine Belisario, quisiera preguntarte para que lo vayas pensando cómo este tipo de temas nos va a dar una mejor sociedad, cómo vamos a vivir mejor, cómo
vamos a poder hacer una pequeña revolución con el fin de tener una sociedad más justa. Esa va a ser mi pregunta personal, pero ya creo que es momento de darle la palabra a Belisario, que es un referente del tema, es una persona muy activa en las redes sociales, hablando sobre el tema de las criptomonedas. Es un honor tenerte con nosotros. Belisario es socio senior de Signature Regional Law Firm. Actualmente en esta actividad está trabajando o está hablando como CEO de Feanor Corporation y, repito, es una persona muy ilustrada y referente en el tema que a cada momento nos está dando luces a todos de esta innovación que es el tema de las blockchain, criptomonedas, de los DeFi y demás. Así que gracias, Belisario, gracias a las 39 personas que están conectadas y tienes la palabra para ilustrarnos a todos. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Gracias, Carlos, y muchas gracias al señor presidente. Bueno, a mí, antes de entrar en el tema de cripto, que a mí me fascina, yo quiero que nos pongamos en la realidad actual de América Latina. Entendiendo América Latina como un continente. A mí no me gusta hacer comparaciones con otras economías mucho más maduras que las de nosotros, sino yo siempre me refiero a América Latina, primero porque son los índices que yo manejo, segundo porque tenemos las mismas necesidades y esas necesidades nos generan a nosotros generar elementos para salir de esas necesidades. Entonces, a mí lo que me gusta de este asunto es que mientras más necesidades tenemos, que ojalá no las tuviésemos, nos hace ser más creativos en buscar una solución a esa necesidad. Entonces, partimos por el tema de inclusión financiera. América Latina como continente, y vamos a comenzar a hablar de índices de bancarización, tiene un índice de bancarización de 50%. Por poner ¿qué es lo que dicen qué es lo que dice Banco Mundial, qué es lo que dice el BIT y qué es lo que dice FELABAN? Ellas están casi en un 50% de bancarización. Pero hay otro índice que es muy interesante y que uno lo compara entonces con la OCDE, que es el índice de penetración del Internet. Los países OCDE tienen una penetración del Internet entre el 87 y el 90%. América Latina tiene un porcentaje del 75%. Entonces, partimos del punto de que en bancarización tenemos un 50%, pero que en materia de penetración del Internet tenemos un 75%. Es decir, que tenemos un 25% de personas no bancarizadas, pero que tienen acceso al Internet. ¿Por qué es importante? Yo soy hijo de banquero, me hice en la banca y nosotros conocimos el sistema de bancarización que nació en una sucursal y a través de esa sucursal tú hacías un negocio alrededor de esa comunidad. Eso es un modelo del siglo anterior y nosotros tenemos que entender que estamos en el siglo XXI, porque a veces queremos seguir interpretando situaciones actuales con una mente del siglo XX, que ya tiene 21 años que pasó. Ya hemos vivido una pandemia, imagínense. Entonces, ¿eso qué conlleva? Que tenemos que buscar otros tipos de herramientas que ayuden a bancarizar esas personas. Hay un término que a mí me gusta mucho que se llama capitalismo social, que quiero que lo tengan mucho en cuenta, que para mí la criptoeconomía es sinónimo de capitalismo social. ¿Por qué? Porque a través de la web, a través de la blockchain pública, descentralizada o privada, si es necesario, como lo indica Carlos, este 25%, que puede ser 80%, que puede ser 30% de ciudadanos americanos, latinoamericanos que no tienen identidad financiera, porque una cuenta bancaria te otorga una identidad financiera, tú los puedes incluir financieramente. Entonces, ¿tú cómo lo puedes incluir financieramente de una manera rápida? Con criptomonedas. Nosotros, cuando nació el fenómeno de la blockchain, de las criptomonedas, ¿qué es lo que se logró? Palabras sencillas, de que el dólar que yo tenía aquí, llámese Bitcoin, se lo paso a Jorge en Argentina y es el mismo dólar. Es el mismo Bitcoin. Eso es lo que trae la blockchain. Fue esa transferencia del mismo activo
no un activo duplicado. Porque si yo mando un correo electrónico a Jorge Argentina, yo le estoy mandando una copia de mi documento original. Pero si yo le mando un Bitcoin, le estoy mandando el Bitcoin. Estoy haciendo una transferencia en un estado contable. Esa es la manera más sencilla de entender esto. Entonces, eso que ha conllevado que si nosotros, entendiendo que tenemos ese 30% de personas que tienen capacidad de Internet, la mejor manera de incluirlos a ellos financieramente es a través de la criptoeconomía. Entonces, la criptoeconomía además trae eso que estuvimos hablando sobre la identidad digital autosoberana, es decir, la persona es alguien. Actualmente nosotros en las redes sociales somos lo que la empresa que provee la red social dice que somos. No es Belisario Castillo, es Belisario Castillo en Facebook. Es la cuenta que Facebook tiene para Belisario Castillo. Mi información no es mía, la información es de Facebook. Pues son fotos todas mías, con mi familia, con mis amigos, pero pertenece a Facebook. Entonces, blockchain también trae una solución a eso. Entonces, pero nos vamos al lado, como hablamos al lado financiero. Entonces, en el lado financiero hablamos de primero hacemos esta inclusión social que se hace a través de blockchain. ¿Pero por qué? ¿Y esta inclusión social qué conlleva? Primero, tokens de pago. Actualmente, cuando usted requiere un servicio, usted requiere de un servicio centralizado que realice el pago. Usted a través de la criptoeconomía, usted tiene un servicio descentralizado de pagos. Usted tiene un token de pago. Pero ese token de pago, ¿por qué es bueno? Porque hasta la fecha y antes de que comenzara el boom de las criptomonedas, nosotros nos teníamos que conformar a que si yo mandaba una transferencia en Costa Rica, eran 3 días, porque mi banco se lo mandaba al banco corresponsal de Nueva York, el banco corresponsal de Nueva York, al banco corresponsal de Nueva York de la persona que hacía la transferencia, y esa persona se la mandaba a la persona tica. Yo estoy seguro que yo iba en carro a la frontera tica y le entregaba el dinero más rápido. Por lo menos eran unas 8 horas. Pero bueno, nosotros lo teníamos que hacer a través de los bancos. ¿Qué trajo que ese sistema del siglo pasado haya tenido que mutar? Que con el blockchain en 15 segundos está llegando ese medio de pago a sus manos. Entonces, imagínense países como nosotros que tenemos cámara de compensación que duran 3 días en compensar un cheque. Con criptoeconomía se compensa en 15 segundos. Entonces, todo eso que conlleva que los dineros fluyan más rápido, que tu dinero tú tengas más control y que se genere mayores bienes y servicios. Esa es una parte de esta revolución. Otra parte no tiene que ver con medio de pago, sino son otros tipos de tokens. ¿Qué tipo de tokens? Los tokens de utilidad, que son los que te dan el beneficio de utilizar algo. Y de ahí después nacieron los NFT, que son los non-fungible tokens, que ahora se utilizan para obras de artes, que no es mi fuerte, por tanto solamente lo anuncio que es uno de los avances que se ha dado en esta área. Y después vienen otros tokens que para mí son los que más han revolucionado este tema, que son los tokens, los asset tokens, que conllevan la probabilidad de tokenizaciones de activos sin requerimiento de pasar por bolsa. ¿Por qué? Porque al final la mayoría de las bolsas no ha regulado este tema. Eventualmente sí, eventualmente lo van a regular, pero ya tú no estás estando en la bolsa de Tokio, ya tú no estás en la bolsa de valores de Panamá, tú no estás en la bolsa de Nueva York, tú estás en una bolsa mundial que cualquiera persona pueda acceder sin el requerimiento de un puesto de bolsa para comprar esos tokens. ¿Qué es eso, señores? Capitalismo social. Cualquiera puede llegar con una aplicación de un celular. Cualquiera persona puede decir, yo quiero, a mí me enseñaron otra vez un proyecto de Vietnam que estaban tokenizando. Si yo quiero, puedo comprar tokens en Vietnam y yo no necesito llamar a un puesto de bolsa en Vietnam para que me ponga un puesto de bolsa en Vietnam. Entonces, todo eso es lo que ha traído esta Web3 o esta blockchain o como nosotros lo quisiéramos llamar. Hubo un tema muy interesante que habló Carlos sobre las DeFi, los Decentralized Finance o finanzas descentralizadas. Que, ojo, son productos que eventualmente se van a regular. ¿Por qué? Porque son productos de inversión. Son productos que tienen su base en el principio de crowdfunding, en el cual puede ser crowdfunding de persona a persona o puede ser crowdfunding de persona a negocio, que es peer-to-peer o peer-to-business. ¿Qué significa eso? Actualmente, sobre todo en economías como las nuestras, la panameña,
que no tiene un mercado de bolsa muy diferente a las economías de países industrializados que fundamentaron su crecimiento en este tipo de mercados, usted lo que usted tenía acceso financieramente eran los productos tradicionales, y los productos de bolsa eran difíciles de entrar, porque no cualquiera persona conoce ese lenguaje. Bueno, con las DeFi todo eso cambió, porque ellas comenzaron a utilizar productos de bolsa o productos financieros dentro de blockchain que te dan, que a través del crowdfunding te dan mejor rendimiento que lo que te da un producto financiero tradicional. ¿Qué quiere decir eso? En lugar de yo poner mi dinero en una cuenta de depósitos, yo puedo ir a estos crowdfunding, que son unas DeFi, yo puedo comprar los tokens que ellas generan y se utilizan para operaciones de compra-venta o para operaciones de préstamos. Estas DeFi lo que hacen es, en muchas ocasiones, tú me das tus tokens, yo te pago a ti una tasa de interés, que es lo que están pagando, que ellos te dicen stocking, pero no es una tasa de interés que te están pagando, de un porcentaje superior al que te pagan las entidades financieras, y ellos se voltean y la prestan contra esos tokens, y te dan un mejor rendimiento que el que tú tienes en los mercados financieros descentralizados. ¿Que son más volátiles? Sí. ¿Que te dan un rendimiento? Sí, porque hay un principio que no cambia ni en criptoeconomía ni en economía regular. A mayor riesgo, mayor retorno. A menor riesgo, menor retorno. Lo bueno de estos es que tú estás entrando a mercados financieros que antes no tenías acceso, que es cierto que tienes un mayor riesgo, pero que antes no tenías acceso. Entonces, eso también conlleva algo que uno tiene que estudiar en lo que está invirtiendo. Hay un punto en criptoeconomía que es muy importante y siempre tómalo en consideración porque aplica para todos los mercados. Nadie se vuelve millonario de un día para el otro, salvo una persona que me dijo a mí que compró Bitcoin cuando salió en 12 centavos. Esa persona, si compró $100 en Bitcoin a 12 centavos, esa persona sí es millonaria. Pero estas personas que también salen diciendo de que, bueno, que yo soy un gurú, yo te enseño que tú seas millonario, eso es falso, señores. Estos también son mercados que son volátiles para arriba o son volátiles para abajo. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que uno invierte. Entonces eso que conlleva, uno tiene que estudiar. ¿Qué es lo que uno estudia? En mercado de valores se acuerdan que uno estudia un prospecto. En criptoeconomía tú estudias el white paper. El white paper es lo que te dice qué es lo que hace la criptomoneda en la cual, o el token en el cual tú estás, en que tú estás invirtiendo. Entonces, estos son puntos muy importantes. Y si ustedes se ponen a ver y a escuchar y a leer, se dan cuenta que ha habido, y yo creo que es por el miedo o el desconocimiento o ignorancia, siempre una narrativa negativa hacia todo lo que tiene que ver con criptomonedas. Siempre las asocian con todas las cuestiones malas que se hay en la sociedad, específicamente con el lavado de activos. Hay un punto muy importante sobre eso. En materia de lavados de activos, una criptomoneda te da más seguridad que el dinero. ¿Por qué? El dinero es anónimo. ¿Por qué los bancos y ahora el resto de la sociedad tiene oficiales de cumplimiento? Porque al ser el dinero anónimo, tú necesitas que alguien estudie de dónde viene ese dinero para que certifique el dinero es bueno. Eso es lo que hace el oficial de cumplimiento. En materia de criptoeconomía es una blockchain. Hacer una blockchain es trazable. Usted puede ir para atrás tantas veces quiera y usted va a saber quiénes han sido los wallets donde estuvo esa criptomoneda. Hay empresas como Chain Analysis que se dedican a eso. Eso usted no lo puede hacer con dinero. Entonces, pues, con dinero fiat. Dinero fiat es dinero emitido por un banco central. Entonces, esa es una gran diferencia que existe. Por eso es que si ustedes se ponen a ver cada vez que hay estos ataques de hackers que piden, o estos secuestros que piden que le paguen en criptomoneda y piden Bitcoin, eventualmente siempre los atrapan. ¿Por qué? Porque el Bitcoin es trazable. Hay otras monedas que tienen trazabilidad confidencial, que son las que yo no recomiendo. Y son las que muchas veces se utilizan para este tipo de eventos. Son monedas que existen, son monedas que cualquier regulación seria tiene que decir, mira, en mi regulación yo no quiero
ese tipo de criptomonedas, porque como como lo dijimos al principio, depende de la finalidad. Un revólver en la mano de un policía es diferente a un revólver en la mano de un delincuente. Lo mismo aplica en la materia de las criptomonedas, con la ventaja que siempre tienes trazabilidad, con excepción de ese grupo de monedas que no son trazables. No sé si amplió algo más, Carlos Eduardo. Bueno, muchas gracias, Belisario, por todo lo que nos has manifestado. Creo que pasaríamos al periodo de preguntas y respuestas. Ya yo le hice una personal a Carlos y para Belisario hay una que, si me dan un segundito la busco, por parte de Roberto Robert. Dice: si la esencia del Bitcoin es la descentralización y contraria a cualquier control estatal o bancaria, la pregunta es, ¿cómo se explica el caso salvadoreño donde es el Estado el que ha establecido la criptomoneda como moneda de curso legal? ¿Existe una regulación o intervencionismo en ese país en las transacciones a través de Bitcoin? Entonces diría yo que Carlos me responda la mía, que la repito, es cómo podemos vivir mejor, cómo va esto a ser una sociedad más descentralizada, con mayores oportunidades, etcétera. Y después Belisario la pregunta que le acabo de hacer. Ok, bueno, gracias por la pregunta, Carlos, y gracias a Belisario por la explicación. Yo quisiera agregar a lo que estaba comentando Belisario, que es muy cierto, y así empezamos esta exposición. Creo que el punto principal es hacia dónde va esto y cuál es la intención en cuanto a la regulación. Y ahí es donde entra tu pregunta perfectamente, Carlos. Si la intención es mejorar la vida de los ciudadanos, darle identidad a la gente que no tiene identidad, ayudar a la persona que nunca ha podido votar en su país, o de repente hacerle un registro a un niño que nunca ha tenido acceso a registros escolares porque en su país no hay la infraestructura para hacerlo. Entonces ya estamos hablando de una finalidad de carácter social que va a incidir directamente en la vida de las personas. Y eso es desde el punto de vista político y social, pero también desde el punto de vista económico. Lo que dice Belisario es una competencia entre el desarrollo privado y el desarrollo público. El desarrollo privado no va a dejar de competir porque, como lo comenté yo al principio, el desarrollo privado ha invertido millones y billones de dólares en distintos consorcios para competir con el desarrollo público, porque los bancos están muy anuentes de que este tipo de tecnología tiene la capacidad de quitarles un porcentaje muy grande del mercado. Y esa competencia va a incidir en una mejor calidad de vida para todos nosotros como ciudadanos y para cualquier persona, porque ahora el control lo va a tener la persona. El Banco Internacional de Pagos, que en inglés se llama Bank of International Settlements, tiene el seguimiento del desarrollo a nivel internacional de todas las monedas digitales gubernamentales, es decir, de los bancos centrales de cada país. Eso es un proyecto que viene desde hace casi 6 años y tú puedes verificar cuáles son los proyectos que ya están en fase de implementación. Creo, si mal no recuerdo, que la única moneda digital que está en fase de implementación es la de Nigeria. No sé, Belisario, si tú sabes de otra, pero creo que Nigeria ya está en fase de implementación su moneda nacional a nivel digital dentro de un sistema distribuido de base de datos. Pero existen otras que están en fase de implementación, que son, por ejemplo, la moneda en Canadá, el peso uruguayo, sé que también está en fase de plan piloto, en Francia también y muchos otros países. O sea que este tipo de tecnología al final del día va a repercutir, como dice Belisario, en una inclusión financiera muchísimo mayor a la que hoy tenemos y la capacidad de cada persona de poder elegir su futuro y su bienestar y ya no depender estrictamente de 3 o 4 bancos que son los que pudieron haber controlado la economía en otros tiempos. Y con relación al tema de incidencia, bueno, el caso de El Salvador, bueno, ya le dejaré eso a Belisario para que lo comente, pero el caso de El Salvador para mí es muy particular. A mí no me parece que haya intervencionismo en El Salvador. Ya escucharé la opinión de Belisario, que tiene su propia opinión de El Salvador y de ese caso. Pero me parece que es un intento bastante agresivo de El Salvador de llevar la inclusión financiera hacia sus ciudadanos. Y cuando vas a ver el texto de la ley, que es muy, muy corto, te das cuenta de que están dadas todas las garantías para que las personas puedan hacer los cambios de Bitcoin a dólares casi que inmediato y
han intentado como principal tarea, pienso yo, la inclusión financiera de un país que no sé cuál es el porcentaje de inclusión financiera, pero estoy seguro que no debe ser muy alto. Belisario, te dejo ahí para que complementes en esa pregunta que hicieron. Sí, gracias, Carlos. Mira, antes de entrar en el tema de Salvador, yo quiero hablar un poco de Panamá porque lo que pasaba es que en 1904 no había blockchain, pero el primer país que utilizó un stablecoin o un token fue la República de Panamá, que era el Balboa. El Balboa no tiene ningún tipo de valor. El Balboa no le emite un banco central. ¿Qué es lo que es el Balboa? Una representación del dólar americano. Entonces, si vamos a hablar sobre libertarios, los padres de la patria de la República de Panamá fueron bastante libertarios cuando decidieron, mira, tú sabes que nosotros no vamos a tener banco central, nosotros lo que vamos a tener es un Balboa, y ese Balboa tiene una representación de lo que es el dólar. Estoy tratando de poner en contexto de lo que hizo El Salvador. Lo que pasa es que en ese momento no había blockchain, si no nuestros próceres hubieran sido, hubieran estado en todas las revistas como los mayores libertarios del mundo en ese momento histórico. Pero yo creo que lo que hizo El Salvador... Pero ahí nos dieron el dato, Belisario. Dice que solamente 36% de la población en El Salvador está bancarizada. Sí, ellos no tienen un índice muy alto de bancarización y tampoco tienen un índice muy alto sobre Internet, tampoco tiene un índice tan alto. Y el problema de todo lo que es criptoeconomía es que tú requieres un smartphone para poder trabajar, como mínimo. Pero bueno, volviendo al tema de El Salvador. El Salvador asumió una posición bastante agresiva al decir, ojo, ellos tienen banco central, pero ellos tampoco emitían papel moneda porque ellos eran una economía dolarizada. Y lo que ellos decidieron en su momento fue decir, bueno, aquí se puede utilizar dólar o Bitcoin. Ellos nunca dijeron que no se puede utilizar Bitcoin. Ellos lo que dijeron es que el Bitcoin va a ser, al igual que el dólar, una moneda de curso legal en El Salvador. Si tú ves nuestra legislación, dice que en Panamá no hay una moneda de forzosa circulación. Es decir, que nosotros todavía somos más libertarios que lo que hicieron ellos, incluyendo el Bitcoin, porque nosotros no tenemos una moneda de forzosa circulación. Por eso es que el Bitcoin y cualquier otra criptomoneda por mandato constitucional en Panamá es legalmente viable. Entonces, volviendo a El Salvador, digo, yo creo que lo que ellos han hecho es interesante. No es lo que yo hubiese hecho, pero bueno, yo no soy el presidente de El Salvador. Ellos, al utilizar el Bitcoin como su moneda, están siendo sujetos a todas las subidas y bajadas que puede haber con el Bitcoin. Ojo, yo sigo pensando que el Bitcoin es el mejor medio de pago que hay en el mundo. Es un medio de pago que conlleva una inclusión financiera. ¿Por qué? Porque es completamente descentralizado y lo podemos dividir en cuantos decimales querramos. Entonces, eso para mí es bien, bien interesante. No es intervencionismo. Yo creo que es un sistema, yo creo que es una decisión muy valiente, pero yo no lo hubiese tomado. La respeto como la soberanía que tiene cualquier Estado. Pero creo que tenían que darse situaciones previas para que la propia comunidad salvadoreña estuviese más ávida a este cambio, porque, ojo, no es fácil pasar de un sistema centralizado a un sistema descentralizado sin que uno le expliquen cómo uno maneja un wallet digital, para comenzar. Entonces, pero bueno, eso les va a traer a ellos muchos, a la larga yo conllevo que les va a traer muchos beneficios. Yo creo que las reservas que está haciendo Salvador en materia de Bitcoin es una decisión bastante interesante. Creo que debe ser imitada por otros países, porque el problema es que nosotros siempre queremos invertir en los mismos papeles y a veces es bueno invertir en algún otro tipo de papel, y creo que el Bitcoin no es un papel, pero creo que es una muy buena inversión, entendiendo la volatilidad del mercado que estamos hablando. Pero sí es un tema interesante. Criptomonedas que se están desarrollando. Bueno, no son criptomonedas. Aquí se habla de monedas digitales emitidas por bancos centrales que se están desarrollando. Papau, que es una isla que queda en Oceanía, tiene un proyecto muy interesante desarrollando su propia moneda digital.
China es el que tiene ahora mismo la ventaja a nivel mundial con el yuan digital, en mi opinión. Ellos han vetado han vetado el uso de criptomonedas dentro de la China, porque al final ellos son un gobierno totalitario que no están de acuerdo con ningún sistema que pueda ser descentralizado por principio. Pero bueno, ellos también saben que si ellos llegan a digitalizar el yuan, sociopolíticamente es muy importante por ellos, porque ellos además van a tener el dominio de lo que es de lo que se hace con su moneda. Entonces, cada vez que uno trance el yuan digital, uno sabe que el gobierno chino tiene acceso a la transacción que uno está realizando con su moneda. Entonces, esos son los temas que he visto más con relación a todo lo que tiene que ver con monedas digitales. Brasil está trabajando también en esta línea. El Banco Central de Brasil siempre ha sido muy hábil a todo lo que tiene que ver con la emisión de una criptomoneda digital. Una moneda digital de Banco Central, que es otra cosa. Muchas gracias, don Belisario. Tengo algunos comentarios. El licenciado Leblanc dice, muy interesante, esto en estos momentos está en discusión como derechos humanos, que para algunos autores es la quinta generación y otros lo ven como la cuarta generación. Como sea, y hasta donde nos pongamos de acuerdo, quienes veamos derechos humanos, podemos ver que existe una relación entre derechos humanos y la tecnología, que ya fue complementado por el amigo Carlos Manuel Infante. Luis Cigarrista, ex embajador, nos dice, el uso de las criptos y el uso de las mismas es algo que ha quedado claro. ¿Por qué el auge de los non-fungible tokens? No sé si le quieren contestar al licenciado Cigarrista. Mira, yo con mucho gusto, yo no sé, Carlos, yo no soy NFT, no es mi fuerte. Creo que sí creo que el NFT que estamos conociendo ahora mismo está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con artes, pero Jorge Fabián Villalba, que es uno que nos está acompañando desde Argentina, como él dice, el NFT va a emigrar hacia títulos de propiedad, porque son únicos, que pueden ser traspasados, sí, pero te va a dar una representación única sobre algo, en este caso una propiedad. Sí, para agregar algo ahí a la pregunta que hizo Luis, pienso que, al igual que Belisario, el auge de los NFT también tiene que ver mucho con el hype que hay en el mercado de inversión. Yo pensaría, hay muchísimos NFTs que corresponden o provienen de proyectos cuyos white papers, como Belisario explicó hace unos momentos, si los lees, tienen casos de uso o tienen una visión a largo plazo, ya sea en X o Y contexto, pero no es el caso de todos. Y sí sé pues que hay un gran entusiasmo en la inversión de estos productos por los retornos que han dado. Y no sé si estuviste, Luis, al principio cuando estaba hablando, pues, pero en el caso de los Estados Unidos, el IRS está buscando casi 40 billones de dólares en transacciones de NFTs que no han pagado impuestos. Entonces, todas esas ganancias van a tener que reportar impuestos y al final del día, si un token non-fungible vale o no vale 40 millones de dólares, ya queda a discreción de la gente que en ello invirtió. Pero hay de todo. Y para saber si uno de ellos es algo serio que va a deberá tener un caso de uso en un futuro, la mejor recomendación es la que dijo Belisario, que es leer cuál es el white paper, cuál es el caso de uso, hacia dónde va y qué se va a hacer con ello. Esa sería mi recomendación, ¿no? Porque al final del día, quienes están invirtiendo ahí lo están haciendo, muchísimos de ellos especulativamente. Mira, yo adicionando un poco lo que dijo Carlos a Luis con el tema de los NFT, nosotros, yo tengo una empresa más Feanor, que es una empresa, es una fintech panameño-argentina que tiene su sede aquí en Panamá, y nosotros estamos desarrollando varios aplicativos en materia de cripto. Y pensando en el tema de tokenización de activos, yo creo que, y fundamentándome lo que he conversado varias veces con Jorge, nosotros al final, cuando hacemos una tokenización de activos, es un bien inmueble que nosotros pasamos un fideicomiso para darle seguridad a ese inversionista, y sobre ese fideicomiso hacemos una tokenización fiduciaria de ese bien,
porque ahora mismo el registro público no nos permite tokenizar el activo per se. Entonces yo lo traspaso a un fideicomiso, costé el fideicomiso, yo tokenizo ese activo. Entonces al tokenizar ese activo, tokenizo las participaciones fiduciarias. Esa participación fiduciaria para mí va a ser un token mixto. ¿Por qué? Porque tiene tiene una parte de NFT, tiene una parte de utility, porque tú estás tokenizando algo que existe, pero tiene otra parte también de inversión. ¿Por qué? Porque tú tienes un retorno de lo que estás tokenizando al momento que haces esa tokenización patrimonial. O sea, yo creo que el NFT lo estamos comenzando, el NFT comenzó fuerte el año pasado, en el 2021, pero va a tener muchos tipos de uso, y va a estar al final también relacionado con los mercados financieros cuando nosotros podamos en un registro público pasarlo todo a materia blockchain y poder entonces tokenizar esos activos. Y al momento de tokenizar esos activos, lo que nosotros conocemos como un certificado de propiedad va a ser un token de propiedad. Y ese token de propiedad, entonces tú vas a tener la facilidad en un futuro, que yo espero que sea próximo, de poder venderlo con mayor facilidad sin tener que utilizar los requerimientos y a veces los requerimientos de nuestra legislación bonapartista, romana, que tenemos al momento que hacemos el traspaso de una propiedad en toda América Latina. Sí, y además de eso, Belisario, pues obviamente los beneficios que tú tienes al poder participar de un mercado global y de que quien sea que quiera participar de ese mercado global lo pueda hacer con un mínimo de inversión y ya no tener esa separación entre un ciudadano que tiene acceso a poder invertir en una bolsa de valores a través de un broker y un ciudadano que simple y sencillamente tiene un teléfono inteligente en su mano y $100 que quisiera invertir. Ahí hay una inclusión financiera que va a tener un impacto bien grande dentro de nuestras sociedades. Ahí vi, Carlos, también que hubo una pregunta sobre si el blockchain se está utilizando en servicios notariales. Y sobre eso yo diría que sí. Sí hay casos de ejemplo de servicios notariales. Uno de ellos es, por ejemplo, el estado de Delaware, en los Estados Unidos, ya hace los registros corporativos de sociedades, que todos los que somos abogados aquí sabemos que Delaware es un estado muy importante en el registro de sociedades. Ya Delaware te permite hacer los registros corporativos de sociedades en blockchain. Y parte de eso es la confianza que todos queremos ver en entidades descentralizadas en la cual no pueda haber cambios que puedan afectar a terceras partes. Y lo mismo debe ocurrir para el registro público en el caso de propiedades privadas y, por ejemplo, digo, no sé cómo será en el caso de nuestros hermanos latinoamericanos que están aquí presentes, pero todos aquí los que somos panameños sabemos la gran cantidad de problemas que ha existido en Panamá con el registro público para el traspaso de propiedades que se pierden, temas de corrupción, etcétera. O sea que ese es un caso de aplicación muy importante que puede también repercutir socialmente en beneficio de todos los ciudadanos. Gracias, Carlos. Y también, si la memoria no me es infiel, Estonia también está implementando las blockchain para servicios notariales, dando mucha seguridad, evitando los delitos contra la fe pública, garantizando que los hechos que le interesan al derecho son ciertos, que es lo importante de la fe pública, y creando una sociedad de confianza, pues si no tenemos una sociedad de confianza realmente se resquebraja el tema del comercio y por ende al tener la posibilidad de perder tus propiedades, que muchas veces es el único activo que tienes, realmente como estamos no va a funcionar. Realmente tenemos que fortalecer los servicios notariales a través de la tecnología para que esto vaya avanzando. Sí. Yo agregaría, Carlos, que si para los que todavía no manejan bien el concepto de esta tecnología, yo creo que una buena manera de tener una introducción a la tecnología y entenderla de una manera sencilla es leer el white paper de Bitcoin, y lo pueden conseguir en español. Y ese white paper no son más de 5 páginas y vas a leer la explicación tecnológica del blockchain sin que se haga referencia a la palabra cadena de bloques o blockchain, porque ni siquiera la mencionan. Pero la explicación de lo que ahí está contenido es básicamente cómo funciona la tecnología.
Muchas gracias. Bueno, seguimos con los comentarios y preguntas. Hay una pregunta del amigo Allen Cangas que dice, ¿nos pueden conversar sobre la experiencia de convertir los Bitcoin a dólares en la ciudad de Panamá? Belisario, eres tú ahí. Sí, bueno, mira, yo esto es algo meramente académico, no es que estoy diciendo qué es lo que hace mi empresa, pero me acaba de consultar si es lo que hace mi empresa. Sí es posible. Cuando uno quiere transformar Bitcoin o cualquier criptomoneda a dólares, se puede hacer. Feanor lo hace a través de un criptocustodio con el cual tenemos un acuerdo que está en Estados Unidos que se llama Praxos, que ustedes lo pueden buscar, y lo que nosotros hacemos es que se firma un contrato de compra-venta de criptoactivo, de activo digital. La persona pone, la persona es una relación de confianza, la persona pone el Bitcoin en un wallet y al día siguiente tiene esos dólares en su cuenta bancaria proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica, que es una transferencia internacional. Esa es la manera como se hace en los mercados regulados. En otros tipos de mercados que no es el mío, te vas debajo de un palo de mango y alguien te lo cambia. Ahí no entro yo. Pero en un mercado regulado tiene que ser a través de un contrato de compra-venta de activo digital, donde se da una debida diligencia, porque quien te lo va a transformar quiere conocer quién es la persona que se lo está vendiendo, y una vez esa persona cumpla con la debida diligencia y el oficial de cumplimiento así le ponga el gancho, entonces se da la transacción. ¿Por qué utilizamos este sistema? Porque ante no tener una regulación, uno lo que hace es se autorregula. ¿Y cómo uno se autorregula? Utilizando las mejores prácticas del sistema financiero tradicional. Muchas gracias. Seguimos con los comentarios. Mari García II dice, Women in Agile, tenemos una compañera que es candidata a vicepresidenta en Costa Rica, sería bueno saber lo que está haciendo el país vecino también. Jorge Fabián Villalba dice, en el repositorio de Harvard está incluso traducido, si no envío una nota para compartir. Aquí hay una pregunta de Ávila Does Consultores. Dice, ¿los bancos panameños permiten depositar activos digitales a las cuentas bancarias? No, que hasta donde yo sé, no. Listo. Donde tú le pongas a alguien que está recibiendo criptomonedas, te cierran la cuenta. O te hacen un charge, ¿no? Te hacen un... Y tú sabes que Ahora, Belisario, en los últimos meses yo creo que es a donde más anuncios institucionales hemos visto de bancos, tanto en España como Europa, como Estados Unidos, de aceptar la custodia de activos digitales en las cuentas de los clientes. Todos los bancos grandes de Estados Unidos ya están dando a sus clientes de banca preferencial o de banca privada el servicio de criptocustodio de criptomonedas. Y hay algunos bancos de Estados Unidos que son bancos solamente digitales, que lo que se dedican es a criptomonedas. Así que como en Wyoming. Sí, Wyoming es el estado, diría yo, más liberal y líder en este tema. Y tan liberal y líder que hay que ver hacia dónde va eso. Y ahora Puerto Rico también ha entrado en ese tema. Bueno, dice Miguel Cabrera, excelente aporte. Muchas gracias, Belisario. Luis Cigarrista Vargas dice, será interesante ver la evaluación de los calificadores del registro público del proceso. Eduardo Leblanc nuevamente, muy bueno todo. Voy en carretera bajando en gira, lo felicito. Jorge Fabián Villalba dice, Delaware no pertenece al sistema internacional del notariado latino, que es el más conservador, y Estonia sí. Interesantes contrapuntos. Ávila Doens dice, en México lo hacen empresas como Bitso y te permiten bajar hasta $12,000 aproximadamente a tu cuenta. Ávila Doens Consultores dice, y convertirlos a pesos. Y finalmente, Pablo Granados dice, ¿qué es lo que determina los cargos por cambiar entre cripto o de cripto a USD? Sería libre oferta y demanda, ¿no? Sí, libre oferta y demanda. Eso al final uno, dependiendo de quién es el exchange, nosotros cobramos 3%, hay otros que cobran 5%, hay otros que cobran 10%, todo depende de qué es lo que uno, cuál es el libre oferta y demanda. Esa es la mejor respuesta, Carlos Eduardo, la que tuviste. Gracias. Bueno, no hay más preguntas ni comentarios. Yo diría que le demos unos 2 minutos para conclusiones a los excelentes panelistas, agradeciéndoles nuevamente por todo ese conocimiento que nos han dado,
como empezó Carlos la exposición, yo diría que las conclusiones empecemos por Belisario y finalizamos con Carlos, y yo daría un último mensaje, si me lo permiten. Así que, Belisario, tus conclusiones o recomendaciones o lo que nos quieras decir, por favor. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por habernos acompañado en este tema. Mis recomendaciones, señores, es estudio constante del tema. Es un tema tan bonito que diariamente se generan mucha información. Ahora mismo estamos en temporada del toro, o sea que está el mercado hacia abajo, que cuando un mercado está hacia abajo uno quiere invertir. Entonces, es interesante porque son los principios económicos que nosotros conocemos, que nosotros nos han educado. La única diferencia es que lo haces vamos a ponerlo así, en la Matrix. Lo estás viendo en un mercado que es completamente descentralizado, que es 24/7, que no cierra y que no tienes que cerró el mercado de Asia, entonces abrió el de Europa y de último el de América. No, siempre el mercado está abierto. Entonces, lo más importante es educarse. Lo más importante cuando uno tiene al frente un white paper es leerlo y hacerse siempre la pregunta, ¿es útil este producto? Porque siempre van a haber personas que te dicen que es útil. Es como comprar un carro. Pero al final del camino es importante, es eso, es estudiarlo, es comprenderlo, educarse y tomar la decisión y tomar una decisión con base a todos los riesgos que uno tiene sobre la mesa. Nadie se hace rico del día a la noche en este tema. El que le dice eso le está diciendo algo que es falso. Es algo muy bonito, es algo que conlleva inclusión financiera, pero es algo que conlleva un estudio también constante. Gracias, Belisario. Carlos. Sí, bueno, gracias también. Me uno a las gracias de Belisario a todos por acompañarnos. Sé que se ha hablado de un tema bastante complejo, pero realmente, como dice Belisario, no lo es. Una vez uno empieza a manejar los términos básicos de cómo funciona la tecnología o qué es lo que o cuáles son las diferencias importantes de la tecnología, ya uno empieza a entender básicamente cómo funciona todo. Y mi consejo para todos sería, desde el punto de vista económico, yo no soy asesor financiero ni pretendo serlo, pero sí soy abogado y al igual que ustedes he sido entrenado para la desconfianza y para dudar de todo. Así que me uno a Belisario en el sentido de que estudien mucho antes de invertir, estudien mucho antes de creer en algún proyecto de manera individual, porque esa va a ser toda la diferencia entre tener éxito y no tener éxito. Yo sí pienso que esta es una tecnología que tiene la capacidad de dejar una transformación total a nivel social. No me atrevo a decir hacia dónde va a ir o cuál va a ser el éxito en determinado momento, pero pienso yo que los grandes ataques que hay en contra de este desarrollo tecnológico a nivel mundial por la cantidad de dinero que ha levantado son consecuencia de la propia tecnología. ¿Y a qué me refiero con esto? La propia tecnología tiene la facilidad de levantar capital de manera rápida e inmediata para sus proyectos. Y esa facilidad es la que le ha dado la cantidad de inversión que tienen para desarrollar sus proyectos. A diferencia de, por ejemplo, con el Internet, que le tomó muchísimos años poder demostrar sus casos de uso. Y entonces, cuando demostró sus casos de uso y sus aplicaciones a nivel global, en un comercio global, es que recibió la cantidad de inversión internacional que recibió. Esperemos que ellos, con la cantidad de dinero que están utilizando, de verdad se use para el mejor beneficio tanto de la economía global como de los ciudadanos en cada país a nivel internacional. Así que ya esa sería mi conclusión. Bueno, para finalizar, tengo que primero agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros. Segundo, agradecerles a Carlos y a Belisario por todos sus conocimientos, experiencias y sobre todo consejos para poder ver esto que realmente siento. Como dice Carlos, es difícil de pronosticar, pero siento que va a cambiar la forma en cómo manejamos las finanzas, el tema del derecho, cómo se regula la vida en sociedad. Y tercero, agradecer al presidente del Comité Euroamericano de Derecho Digital que me ha dado carta blanca para continuar con estos temas. Hoy fue la primera de estas intervenciones a través del Google Meets, pero seguro podemos hacer muchas más. Inclusive tenemos alguna programada con Luis Igarrista Vargas con el fin de conversar el tema de las criptomonedas. Se me ocurre que quien he conocido hoy, Jorge Fabián Villalba, nos pudiese hablar
de los NFT, la tokenización de activos, las finanzas descentralizadas y otros temas que son oportunidad para vivir mejor, para tener mayores inversiones, para recibir más ingresos y todas las cosas positivas que se han dado el día de hoy. Cualquiera que puede participar me escribe y poder seguir en este tipo de conversaciones, porque al final de todo, información es igual a poder. Así que, repito, agradecido a los panelistas, agradecido a todos ustedes, y que quiera establecer cualquier tipo de charla, webinar, conversatorio, publicación, utilizando al Comité Euroamericano de Derecho Digital, que lo tenga bien, porque estamos para servirles. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes.